¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, todo robot. Parece que vamos a festejar. Hay para todo. Para festejar. La cajita de azúcar se la llevaron. Sí, No fui, yo no se la fui. llenó, se la llenó. Hola a todos, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Perdón la demora. ¿Cómo están? Gracias por esperar. Hubo ahí un contratiempo, pero ya estamos. Bueno, chicos, esperen que voy a anotar sus nombres, porque no me pasaron una lista de asistentes, pero yo por cualquier cosa, de todas formas, les voy a tomar una especie de asistencia. Están todos con sus nombres y sus apellidos, así que nomás anoto lo que está en la pantalla. Denme 2 segundos. Tazo. Matías. Ahí se me mueven. Facetti y Lucía. Suárez Luciano. Lavarello Nicanor. Y Alumine Sofía. A ver si son todos, está bien lo que anoté. Cusin Virginia, Chanalina Mía, Chanalino, perdón. Piñero Lautaro, Piratela Luciana, Castro Claudia, Pautazo Matías, Facetti Lucía, Suárez Luciano, Lavarela Nicanor y Aluminé Sofía. ¿Es correcto? ¿Hay alguien que no haya nombrado? ¿No? Perfecto. Bien. Hola, profe. Aluminé es mi segundo nombre. ¿Cómo estás? Ah, Suárez es mi apellido. Discúlpame, no se ve. Sofía Aluminé S, entonces, mil disculpas. Entonces, Ah, Suárez. perdón. Bueno, gracias. No, está bien. Por Sí, eso, sí. ¿viste? Hay que repetir, porque si no, uno nunca sabe si es correcto. Bueno, perfecto. Les cuento, chicos. Hoy no sé si pudieron entrar al campus a ver, pero yo ya les puse visible el material que ustedes tienen que leer con respecto al módulo 3 y módulo 4. Nosotros vamos a tener 2 encuentros, conmigo por lo menos, ¿sí? Después van a tener con el doctor Boteri seguramente y después van a tener cambiario, toda la parte de cambiario. Con cada docente tienen un material asignado de acuerdo a la temática de cada uno de los módulos. En mi caso vamos a ver 2 módulos, que son el módulo 3 y el módulo 4. Yo lo que voy a intentar hoy es hacer algo bastante resumido de la temática del módulo 3, lo que les pido, si pueden, dentro de sus posibilidades,
Hola chicos, ¿me escuchan? Esperen que me renombro. Disculpa, estoy con problemas técnicos. Estamos accidentados. Bien, ahí está. Gracias por esperarme de nuevo. Bueno, les estaba diciendo, se me cortó internet de la computadora. Que les había subido el material, que tienen el material disponible tanto para el módulo 3 como para el módulo 4, y trataré de hacer un resumen bastante escueto, hoy del módulo 3 y el lunes de lo que podamos con referencia a los contenidos del siguiente módulo. ¿De qué vamos a hablar en esta parte de la materia? Ustedes se van a encontrar que los contenidos de estos dos módulos no son contenidos jurídicos, ¿sí? Nosotros no vamos a hablar de normas, sino que vamos a hablar de algunos conceptos que están más relacionados con lo que es la administración de las empresas. Sí, Guillermina, ya tomé asistencia, pero te anoto. ¿Alguien más se sumó mientras yo estaba desconectada? Nadie, bien. No, de nada. Que tienen que ver entonces, les decía, más con los temas de administración, o de lo que es la administración y la gestión de las empresas, que con lo jurídico. Porque aporta una perspectiva distinta a esto que tiene que ver con un asesoramiento integral que uno puede hacer con respecto a una empresa. ¿Sí? Bien. Hoy nos toca hablar en específico de lo que es la gestión de los recursos humanos. Vamos a retomar algunos conceptos, yo no sé específicamente si han podido ya leer el material de Guillermo y de Horacio, o si lo hablaron durante las clases que tuvieron con ellos, pero vamos a traer algunos conceptos que nos van a ser útiles para poder entender esta parte referida a lo que es la gestión de los recursos humanos, ¿sí? Una empresa no es más que una organización. ¿Qué es una organización? Una organización es un sistema social, ¿sí? Que tiene determinadas características, por ejemplo, que es un sistema abierto, que es un sistema dinámico, ¿sí? Está conectado con un entorno y tiene elementos que están en interacción, que son elementos tecnológicos, culturales, financieros o económicos, en realidad económicos, y recursos humanos, ¿sí? De todos esos elementos hay que poder, ¿sí?, gestionar, es decir, coordinar y articular de una forma eficaz y eficiente todos esos elementos para que nuestra organización, no solamente una empresa, cualquier organización que nosotros estemos administrando, ¿sí?, o la que el día de mañana ustedes puedan llegar a asesorar, para que esa organización funcione, hay que poder gestionar esos recursos, todos los recursos. De todos los recursos que están en existencia dentro de una organización, los recursos humanos son quizás los más difíciles, ¿sí?, de gestionar, porque, bueno, los recursos humanos no son más que las personas que componen la organización, y todas las personas tenemos individualidades, ¿sí?, tenemos formas de comportarnos que nos distinguen a unos de otros, tenemos formas de aprender distintas, tenemos formas de relacionarnos diferentes, y lo que la organización tiene que hacer es poder canalizar ese comportamiento que tiene cada uno de los individuos que componen ese mundo que nosotros llamamos la organización. ¿Para qué? Para que justamente esa conducta y ese comportamiento se ajuste a los objetivos que nosotros nos hemos propuesto dentro de la organización, que dentro de una empresa, claramente un objetivo, así dicho de una forma muy sencilla, es por supuesto obtener una rentabilidad, ¿sí?, de las actividades que nosotros desarrollamos, y que esa empresa tenga una actividad además que sea sustentable en el tiempo y demás. ¿Bien? Hay distintos tipos de objetivos, yo no sé si en general Guille o Horacio a veces habla de los objetivos, ¿sí?,
de que existe la misión, existe la visión de una empresa, sino también lo tienen en el material de lectura, que son tipos de objetivos organizacionales, y también hay otros objetivos dentro de la organización que se desprenden tanto como la visión y la misión de lo que sería un plan de empresa, ¿sí? O lo que es un plan estratégico. Cuando nosotros estamos hablando de empresa, nos vamos a referir a justamente plan de empresa, un plan de negocios. No sé si alguna vez escucharon nombrar esto. Pero si estamos frente a otro tipo de organizaciones, generalmente no se habla de plan de negocios, porque una organización, por ejemplo, que no tenga un fin de lucro, no va a tener un plan de negocios, sino que lo que tiene es un plan estratégico, ¿sí? Que es una forma de establecer una serie de objetivos, ¿sí? Tanto a corto y a largo plazo, como los recursos que van a ser afectados por parte de la organización para la consecución de esos objetivos que fueron planteados, y una serie de estrategias que nos van a posibilitar alcanzar esos objetivos, ¿sí? De mediano y largo plazo. Dentro de ese plan de negocios van a ver que hay, si alguna vez ustedes toman contacto el día de mañana, trabajan dentro de una empresa, pueden acceder al plan de negocios de una empresa, van a ver que todo plan de negocios tiene muchos de los conceptos que nosotros vamos a trabajar hoy. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos en particular, va a tener una base, una fundamentación en lo que es el diseño de la estructura organizacional, ¿sí? Que vendría a ser el pilar de esa herramienta fundamental que tiene que tener toda organización para poder justamente, en principio, adecuar el comportamiento, ¿sí? de los miembros de la organización, no en términos solamente de los trabajadores o los empleados, de todos los miembros, tanto los directivos, también aquellos que podrían ser, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa puntualmente, aquellos que son los titulares, ¿sí? los accionistas de la empresa, también tienen que adecuar su comportamiento, ¿sí? a esa estructura organizacional. ¿Por qué es necesario tener una estructura para poder gestionar en una forma adecuada los recursos humanos? Porque la estructura en principio le va a posibilitar a una empresa y a cualquiera, ¿sí? A partir de ahora vamos a hablar de empresa porque es lo que nosotros nos compete hoy en esta materia, pero tengan en cuenta que lo que les voy a referir puede ser, ¿sí? aplicado tanto a una empresa como cualquier otro tipo de organización. No es exclusivo y excluyente de las empresas. Todas tienen estructura, porque están todas compuestas por muchos miembros, y salvo en aquellos casos donde nosotros estemos en presencia de, por ejemplo, empresas muy pequeñas, ¿sí? donde hay un emprendedor que recién está iniciando un negocio, podemos ver una prácticamente estructura inexistente. Pero después justamente, y para eso sirve el plan de negocios, a medida que esa empresa va creciendo, va expandiéndose, es necesario, ¿sí? ya tener resuelto cómo va a ser la estructura de esa empresa para que a medida que se van sumando miembros a trabajadores nuevos, se van creando nuevos puestos de trabajo, nosotros podamos saber a quién vamos a contratar en la empresa, ¿sí? qué es lo que va a hacer esa persona, y esté todo ya predeterminado, que eso es lo que posibilita justamente un plan de negocios. Volviendo un poco a la estructura, que era lo que les acababa de decir. La estructura le va a posibilitar a la empresa delimitar el comportamiento individual que cada una de las personas dentro de la empresa va a tener. Es decir, yo entro a trabajar mañana en una empresa, voy a tender a realizar mis tareas, ¿sí? como yo quiera, como a mí mejor me parezca, y voy a ir decidiendo en el día a día, en función de las tareas que me hayan sido designadas, qué
cómo lo tengo que hacer, qué es lo que voy a hacer. Bueno, pero esto no se puede dar así dentro de una empresa. Yo no puedo decidir cómo, cuándo, dónde. No. Eso está preestablecido en lo que es la estructura organizacional. Hay una delimitación de funciones y esa delimitación de funciones va a estar dada por la estructura. Además, esa estructura organizacional va a permitir asignación de responsabilidades. Es decir, no solamente le va a decir a cada miembro dentro de la empresa qué es lo que tiene que hacer, sino también que le va a determinar cuáles son las consecuencias en caso de su incumplimiento y, por supuesto, va a determinar ámbitos de poder, porque como toda organización, una empresa también es una estructura jerárquica, más o menos, ¿sí? Puede haber una centralización o descentralización mayor, un formalismo o un informalismo en mayor o en menor grado, pero es una estructura jerárquica y esa estructura jerárquica requiere determinar los ámbitos de poder y de competencia de cada una de las personas que la componen y determina también, por último, una estructura organizacional, cómo circula la información, ¿sí?, dentro de esa organización. Es decir, cómo se va a dar la comunicación entre todos estos miembros, porque tiene que tener una determinada coherencia y siempre tiene que haber un camino a seguir, ¿sí?, para que no haya, sobre todo en aquellas empresas que son de gran tamaño, tenemos que tener ya predeterminados cómo son los pasos de esa comunicación, porque hay decisiones que se toman, ¿sí?, en los mandos superiores, en lo que son los directores de una empresa, que tienen que llegar hacia los mandos, hacia los niveles operativos, ¿sí?, de la empresa, y tenemos que saber cómo se va a dar ese camino, cómo va a circular esa información para que eso se dé de una forma adecuada. Básicamente, ¿sí?, la estructura de la empresa, ustedes van a ver en el apunte, ¿sí?, que yo les dejé, hay un apunte que habla, que creo que se llama Gestión de los Recursos Humanos. Ese es un apunte que es como si fuera un resumen, ¿sí?, de varios libros, de Robinson, de Mintzberg, de otros, de autores que, como era demasiado, ¿sí?, subirles cada uno de los capítulos de los libros, eso es como si fuera un corte y pegue, para decirlo así, ¿sí?, donde están quizás los conceptos más importantes que es necesario que ustedes manejen para poder comprender qué es esto de la estructura organizacional y de la gestión de los recursos humanos. Quiero hacer una aclaración antes de explicarles bien el tema de la estructura, cómo se diseña la estructura organizacional. Dentro de lo que es una organización, no solamente va a haber una estructura formal, sino que también se puede percibir, tanto en una empresa como en cualquier otra organización, una estructura, lo que se llama la estructura informal. Nosotros vamos a hablar nada más de la formal, porque las estructuras informales están dadas, que también se estudian, tienen que ver con el comportamiento organizacional, y están dadas a partir de los vínculos que entablan los miembros de la organización y responden a otros criterios distintos que no tienen que ver con los que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Esa estructura organizacional, que por definición va a ser aquella por medio de la cual ustedes van a poder visualizar cada una de las posiciones, ¿sí?, existentes dentro de la empresa y las funciones que cumple cada uno de los miembros dentro de la empresa, nosotros la vamos a llamar estructura. Tiene una representación gráfica, esa estructura organizacional, que se llama organigrama, que seguramente han escuchado hablar alguna vez de un organigrama. Si entran a alguna página web de alguna empresa, van a ver que no en todos los casos, pero sí en alguno de ellos, se puede, ¿sí?, ver o tener acceso a un organigrama básico de una empresa donde ustedes ya visualizan cómo, ¿sí?, se encuentran distribuidas las funciones dentro de la empresa.
ese diseño de la estructura organizacional responde a determinados principios. Yo les voy a mencionar lo que son los principios clásicos, ¿sí?, dentro de la administración que se aplican para lo que es el diseño organizacional. Hay otras formas, no existe una forma única de distribuir las tareas dentro de una empresa. De hecho, Robbins dice, quien es uno de los autores que desarrolla el tema de estructura organizacional, es un autor que ustedes tienen, que yo les subí un apunte que hace referencia al tema de la motivación. No les subí el apunte de Robbins sobre estructura, pero bueno, es el mismo autor, y él dice que cada empresa, bien, va a hacer el diseño de su propia estructura, que va a responder a su tamaño, a sus necesidades y a la actividad que tengan. Bien, ¿por qué? Porque en principio toda empresa tiene determinadas funciones, pero no todas las empresas tienen todas las funciones posibles. ¿Cuáles son las funciones, ¿sí?, que puede tener contenida una empresa? Una empresa puede tener, o va a tener, una función de producción, sobre todo en aquellas empresas que se dedican a la producción de bienes, ¿sí?, a la comercialización de algún servicio. Tienen función, o que también puede ser denominada área de compra, ¿sí?, que es aquella que vincula a la empresa con sus proveedores, con aquellos que le dan los insumos, le posibilitan adquirir los insumos necesarios para su sistema productivo. Un área de comercialización, ¿sí? Decir que es un área de venta sería un poco escueto, porque en realidad el área de comercialización, que es lo que vamos a ver el lunes, vamos a ver algo de lo que son los fundamentos del marketing, que es todo lo que lleva adelante justamente el área de comercialización de la empresa, es la que vincula a la empresa justamente con sus clientes, con sus consumidores, y tiene un área de administración, un área en general que tiene que ver con toda la parte contable, puede tener un área que muchas veces no es requerida, que se llama muchas veces de apoyo, ¿sí?, el personal de staff, que es justamente aquel que coayuda a las otras áreas a llevar adelante sus funciones, como podría ser el área de recursos humanos, el área de asesoramiento jurídico, que a ver, no en todas las empresas se encuentra, porque eso tiene que ver también con una decisión. Por eso digo, cada empresa tiene sus propias particularidades, ¿sí?, toma sus decisiones al respecto, pero no todas las empresas tienen un área jurídica, porque puede ser una elección de la empresa tercerizar, ¿sí?, en un estudio todo lo que tiene que ver con el asesoramiento legal, sin necesidad de tener planta permanente dentro de la empresa que cumpla esas funciones. Pero todas esas áreas que están dentro de la estructura están coordinadas por alguien. ¿Quién coordina todas esas áreas? Compra, comercialización, producción, el área de administración, todo lo que es el personal de apoyo. Eso tiene que estar coordinado por un administrador. El administrador, la función de administración de la empresa, es la encargada justamente de coordinar todas las funciones dentro de la empresa para poder alcanzar los objetivos que se hayan establecido en un plan de negocios. También va a ser la encargada de diseñar ese plan de negocios. ¿Es a veces el apoderado? Puede ser, no necesariamente, ¿sí? El administrador tiene que ser el apoderado. Eso también va a quedar en decisión de la empresa, de acuerdo a qué funciones quiere que cumpla ese administrador. Lo que sí es cierto es que el administrador va a ser el que va a planificar la empresa, qué es lo que va a hacer cada una de las áreas, va a diseñar la estructura organizacional
y va a bajar una serie de directrices para que después cada una de sus áreas, porque lo que ustedes van a ver, por ejemplo, cuando lean la parte de fundamento del marketing, no me acuerdo ahora si les subí el capítulo 2, pero después corroboro y se los adiciono. Cada área de la empresa, a su vez, después realiza su propia planificación y se fija o establece sus propios objetivos, por supuesto que están en concordancia con los objetivos, ¿sí?, del plan de negocios en general, pero un plan de marketing es solamente para la función de comercialización, para el área de comercialización, con objetivos propios del área que responden a los objetivos estratégicos que se hayan establecido en el plan de empresa. Nosotros tenemos, ¿sí?, como función principal dentro de una empresa la función de administración. Y ese, ¿sí?, es el que va a diseñar la estructura organizacional en función de los principios que les voy a intentar resumir brevemente. Ustedes lo tienen mucho más explicado en los apuntes, estoy tratando de hacer un resumen de todo lo que tienen. Ese diseño en general responde a principios clásicos que seguramente los han escuchado alguna vez o los conocen, ¿sí?, por haber trabajado alguna vez adentro de alguna empresa, si alguno ya ha trabajado, o porque ha tenido algún contacto con alguna organización. Seguramente que cuando se los mencione, ustedes, o si alguno viene del secundario, bien, algo relacionado con economía, con administración, puede ser que hayan tenido o tienen una carrera de administración previa. Esos principios son la especialización en el trabajo, la departamentalización, todo lo referido a lo que tiene que ver con la toma de decisiones, que es la unidad de mando y el tramo de control, ¿bien? Y después lo referido al formalismo. Así, la empresa es, ¿sí?, una empresa formalista o es una empresa informal en tanto a su estructura. Vamos a empezar a explicar un poco estos principios. No son muy complejos, pero bien, se aplican en general a todo diseño organizacional. Van a ver que responden a estos principios que yo les acabo de enumerar. ¿Qué es la especialización en el trabajo? Si nosotros tenemos muchos miembros dentro de una empresa, no podemos hacer todo, ni tenemos que tener predeterminadas cuáles son nuestras tareas. Esa es la función última dentro de la estructura, ¿sí?, poder entender qué es lo que cada uno de nosotros va a hacer dentro de la empresa. La especialización en el trabajo determina, bien, que si yo voy a diseñar una estructura, lo que tengo que realizar es la división de procesos, ¿sí? Si yo tengo procesos de producción o procesos dentro de cada una de las áreas que impliquen distintas etapas, lo conveniente es separar ese proceso, ¿bien?, en etapas más cortas, más específicas, que posibiliten al trabajador o al miembro que va a ocupar ese puesto de trabajo que la tarea sea lo más específica y repetida posible, ¿sí? Este es un principio de la administración que fue diseñado por Henry Ford. Bien, piensen en una automotriz de principios del siglo XX, donde justamente lo que se quería optimizar era el ensamblaje de un auto para que un trabajador no tuviese que realizar, ¿sí?, todo el armado de un auto desde el cero, ¿sí? Desconozco cuál es el cero del armado de un auto, porque no soy nada relacionado con mecánica, pero hasta lo que sería el total, ¿sí?, de ese auto. Piensen en todas las etapas posibles que puede haber dentro de ese proceso.
Henry Ford llega a la conclusión de que si yo le enseño a un trabajador no a hacer todas las tareas, ¿sí?, sino a hacer solamente una porción de esas tareas, voy a optimizar el trabajo, ¿sí?, que yo le estoy asignando a ese trabajador. ¿Por qué? En principio porque es más fácil capacitarlo, porque es mucho más sencillo enseñar menos tareas y que esas tareas además sean específicas que si yo tengo que enseñar todo un proceso. ¿Bien? Ahora, además de que es más sencillo y más fácil capacitarlo, también es más fácil de reemplazar ese trabajador. Porque si por alguna razón ese trabajador lo tengo que despedir, me tengo que desvincular de ese trabajador, fácilmente también puedo traer otro trabajador que realice esa tarea y no me va a afectar todo el proceso porque solamente me está afectando una pequeña parte de todo un proceso más general. Y también, bueno, él lo pensó en términos del ejemplo, digamos, de lo que era su empresa, que era una empresa automotriz, en términos de, bueno, también hay costos que tienen que ver con respecto al tiempo que tarda un trabajador en realizar la tarea, que haga una tarea específica, bien, reduce costos en términos del tiempo que el trabajador tarda en realizar la tarea, porque si tiene que, él daba este ejemplo, ¿sí?, si ese trabajador tiene que sacar determinadas herramientas para realizar una parte del proceso, las tiene que guardar, luego tiene que sacar otras, realizar otra parte del proceso y así sucesivamente, tarda, ¿sí?, mucho más que si simplemente está enfocado en realizar una parte, bien, de la tarea. Y esto lo pueden ver, no sé si alguno trabaja quizás, no sé, vamos a poner el ejemplo que yo me imagino que ustedes estén más vinculados dentro de un estudio jurídico. Esto puede también suceder porque no tenemos a todos los empleados, ¿sí?, o a todos los miembros de un estudio jurídico realizando todas las mismas tareas, ¿sí? Quizás podemos tener a una parte del personal que se va a encargar de hacer la procuración, a otro personal que se va a encargar de bien realizar determinados escritos que tengan que ver con el mero trámite, otros que tienen que ver con realizar escritos relacionados con, no sé, fundar recursos. Bueno, esa forma de trabajar tiene que ver con la especialización en el trabajo. Y optimiza realmente las tareas dentro de una empresa. Pero los administradores más modernos, estas son teorías clásicas, más modernos dicen, ojo, porque la extrema especialización, ¿sí?, del trabajo también trae sus consecuencias. Nosotros podemos darle tareas repetitivas a los trabajadores, pero tenemos que tener en cuenta que esas tareas, mientras más repetitivas sean, son más aburridas y el aburrimiento, la fatiga, la falta de creatividad y de motivación que va a tener ese trabajador al momento de realizar sus tareas, puede traer errores. Y esos errores también son costos para la empresa. ¿Bien? Pero sí es cierto que hoy por hoy, dentro del diseño de la estructura organizacional, la especialización se sigue utilizando como un principio, se sigue aplicando en el diseño de la estructura. Pero además de especializar, bien, es decir, de separar en tareas todos los procesos que se realicen dentro de la empresa, en general también lo que se hace es departamentalizar. ¿Bien? ¿Qué es departamentalizar? Departamentalizar es, una vez que nosotros separamos el proceso en tareas más específicas, vamos a tener, o los distintos procesos, vamos a agrupar, ¿sí? Vamos a agrupar las diferentes funciones o las diferentes tareas que realicen cada uno de los trabajadores de acuerdo a determinados factores, ¿sí?, o variables, para agrupar aquellas que sean afines entre sí, de acuerdo a la variable
que yo seleccione, que me parezca la más óptima para poder departamentalizar. Una forma muy clásica, como yo les decía, si ustedes entran a una página web y pueden observar, por ejemplo, el organigrama de una empresa, una forma muy clásica de departamentalizar es la departamentalización por funciones. Es decir, agrupar a todos aquellos trabajadores que realizan tareas dentro del mismo área de la empresa. Va a haber un departamento de compras, un departamento de comercialización, un departamento de recursos humanos, un departamento, y eso es, bien, una forma clásica, y todos de alguna manera escuchan seguramente ustedes, el gerente de marketing el gerente de marketing de X empresa, ¿sí? Es nada más que el jefe, bien, del área de ese departamento que responde a una departamentalización por funciones. Todos los que estén a su cargo van a responder a tareas relacionadas con ese área. Es bastante lógico. Pero no es la única manera que existe de departamentalizar. Además de departamentalizar por funciones, podemos departamentalizar, bien, mediante otras estrategias distintas. Por ejemplo, se puede departamentalizar por turnos, ¿sí? Si nosotros tenemos una empresa que realiza tiene una producción que es las 24 horas del día, puede también departamentalizarse de acuerdo a turno, ¿sí? A turnos, para poder agrupar a los trabajadores y que tengan contacto, ¿sí? Porque yo tengo que tener un superior que supervise a todos esos trabajadores, entonces puedo departamentalizar por turnos y asegurarme que haya un superior, un encargado, un jefe, un gerente por cada uno de los turnos existentes. Si fuera una necesidad de la empresa. También puede departamentalizarse, por ejemplo, en función del cliente, las necesidades del cliente. Eso sucede muchas veces en aquellas empresas en las cuales, bien, la atención comercializa bienes o presta servicios a distintos tipos de clientes. Por ejemplo, empresas que venden a otras empresas y a su vez venden a consumidor final. Entonces yo también puedo departamentalizar de esta manera. ¿Por qué? Porque las necesidades, ¿sí? Y la forma, esto lo vamos a ver mejor el lunes, la forma que tiene de comprar un consumidor final, nosotros, las personas físicas, para nuestras necesidades, ¿sí? Personales y las de nuestro grupo familiar, nada tienen que ver con la forma en que adquieren bienes y la razón por la cual adquieren bienes o insumos una empresa, una organización. Sus procesos de compra son totalmente distintas. Entonces yo puedo departamentalizar. ¿Por qué? Porque los planes, ¿sí?, de comercialización que se van a tener que armar para cada una de las áreas, ¿sí?, subdivido comercialización en empresas y consumidor final, no van a tener mucho en común. Se pueden combinar también las formas de departamentalizar, y cuando se combinan, por ejemplo, se combina una forma de departamentalizar funcional con una forma de departamentalizar, por ejemplo, de acuerdo a las necesidades del cliente, o puede ser también por productos. Si yo fuera una empresa que tengo muchas líneas de productos, tengo una amplia cartera de productos con muchas líneas, entonces puedo departamentalizar por línea de productos, que ya el lunes les voy a explicar bien cuál es el concepto de línea de producto. Puede hacerse, sí, tranquilamente, y puede combinarse con la funcional, y a esa combinación se la llama departamentalización matricial, porque lo que hace es combinar funciones con otros factores distintos, como puede ser por cliente, ¿sí?, por producto, por turno o por lo que fuere. Tienen más formas de departamentalización en el apunte, así que si quieren lo leen y cualquier duda que ustedes tengan me lo consultan. Después tenemos que hablar, en cuanto al diseño de la estructura, a temas que tienen que ver con la autoridad.
Nosotros ya, con respecto a la especialización y a la departamentalización, yo ya les expliqué. Eso tiene que ver básicamente, dentro de lo que es el diseño, con la división de tareas, para que nosotros podamos determinar qué es lo que hace cada puesto de trabajo. Pero ahora lo que tenemos que saber, además, que es para lo que nos sirve también la estructura, quién es, bien, el que da las órdenes, para decirlo en términos bastante coloquiales, quién es el que da las órdenes dentro de nuestra empresa y quién es el que tiene que obedecer esas órdenes. Y eso también va a determinar no solamente quién es la autoridad, ¿sí? O decir, cómo el ámbito de poder, que es lo que les mencionaba hoy con respecto a la estructura, sino también les va a determinar cómo va a circular esa información, porque nosotros a partir de esto vamos a, si tenemos por ejemplo una departamentalización, vamos a saber que va a haber jefes dentro de cada uno de esos departamentos, a quién, bien, con quién se van a comunicar estos jefes de departamento y a quién a su vez ellos van a transmitir las órdenes que decidan de los mandos superiores, ¿sí? Dentro de toda empresa básicamente hay 3 niveles, y eso tiene que ver con la complejidad de una empresa, ¿sí? Siempre va a haber 3 niveles, siempre no, en realidad básicamente responde al tamaño de la empresa, ¿sí? Los 3 niveles básicos dentro de la estructura que tienen que ver con la complejidad son los mandos superiores, ¿sí? Que son aquellos puestos de trabajo, puestos dentro de la estructura, que van a tomar las decisiones estratégicas de la empresa, van a pensar en las políticas, sobre todo a largo plazo, de nuestra organización, ¿sí? Qué es lo que queremos hacer y van a establecer los objetivos, ¿sí? Tanto a mediano como a largo plazo de la empresa. Y esos mandos superiores tienen un contacto directo con los mandos, ¿sí? Que se llaman tácticos, que son el nivel intermedio dentro de la empresa, que son los gerentes, si ustedes quieren llamarlo de esta manera. Son los jefes o los gerentes que tienen también un determinado poder, un ámbito de poder dentro de la empresa, y no van a tomar decisiones estratégicas, sino que toman decisiones mucho más circunscritas a su área, a su función específica, y tienen un grupo de subordinados a cargo. Y por último, por supuesto, están lo que nosotros llamamos los niveles operativos, que son los trabajadores, que en general son aquellos que están en el área de producción, ¿sí? O en el área o hacen funciones de logística, almacenamiento, o que va a depender del tipo de empresa de la que nosotros estemos hablando, pero no toman decisiones, ¿sí? Ningún tipo de decisiones, solamente están para realizar las tareas quizás más rutinarias dentro de la empresa. Pero lo que sí hay que tener en claro que cualquiera, ¿sí? Exista solamente un nivel directivo y un nivel operario, porque el nivel, digamos, el tamaño de la empresa no sea lo significativo como para tener mandos tácticos. Nosotros tenemos una pequeña empresa, yo soy el titular de esa empresa, bien, o mis socios y yo, y tenemos un grupo de empleados, no vamos a tener un nivel intermedio, ¿sí? Nosotros directamente vamos a tener contacto con ese nivel operativo. Pero lo que sí hay que tener claro, y que muchas veces esto sucede, es que esa estructura jerárquica que va a tener la empresa tiene que responder a 2 principios básicos de la administración. Uno se llama unidad de mando, y esto es, a veces es súper sencillo la unidad de mando, pero es lo que en general no se respeta. ¿Qué significa unidad de mando? Que cada subordinado debe obedecer órdenes de un solo superior, ¿sí? Dentro de lo que es la estructura. Si yo soy un trabajador, ¿sí? De nivel operativo, tengo que tener un jefe directo. Ese va a ser el que a mí me va a dar las órdenes, ¿bien? Y ese jefe tiene que tener otro jefe. Después podemos tener un nivel de complejidad tal que haya muchos gerentes en un mismo nivel intermedio, ¿sí? Pero no
puede haber ni debe existir posibilidad de que un trabajador reciba órdenes de dos directivos distintos, ¿sí? Sea de nivel intermedio o de nivel superior. ¿Por qué? Porque esa falta de existencia de unidad de mando provoca, ¿sí? Puede provocar que haya órdenes encontradas, ¿sí? O contrapuestas entre sí, y finalmente no se sepa qué es lo que se tiene que hacer porque hay dos jefes que están dando direcciones distintas, órdenes distintas. Así que unidad de mando es algo que se tiene que respetar. Dentro del organigrama, si ustedes llegan a ver algún organigrama, creo que les puse un organigrama en el apunte, van a ver que justamente por eso siempre se pone el conector entre cada uno de esos puestos que están graficados dentro del organigrama, están simplemente unidos por una línea, ¿sí? Cada uno de esos puestos se une a otro, no se une a dos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que esa unidad de mando, que ese área, que ese gerente, es al único al que le responde es aquel al que está vinculado en forma ascendente, ¿sí? Y así es como va incluso a circular la información desde los mandos superiores hasta los niveles operativos, ¿sí? Pudiendo respetar esa unidad de mando. Lo otro que tiene que determinar una empresa al momento de hacer un diseño organizacional es lo que se llama el tramo de control, ¿sí? Que tiene que ver también con el ámbito de poder que va a tener un jefe, ¿sí? Con respecto a los trabajadores que tenga a cargo. Y acá no hay tanta, no es tan tajante, sino que responde a algunas necesidades que pueda tener la empresa. No todos los tramos de control, ¿sí? Necesariamente tienen que ser iguales. ¿Qué es un tramo de control? Vamos, empecemos por ahí. ¿Qué es un tramo de control? El tramo de control es la cantidad de trabajadores que tiene a cargo un nivel táctico o un nivel superior, dependiendo de la empresa en la cual nosotros nos encontremos, ¿sí? Si un trabajador tiene que obedecerle a un solo jefe, pero lo importante también es saber a cuántos, ¿sí? A qué cantidad de trabajadores ese jefe va a tener que darle órdenes y a su vez va a tener que controlar y va a tener que coordinar y va a tener que evaluar sus tareas, porque es otra cosa importante, ¿sí? Esa decisión no siempre es igual. Nosotros podemos tener tramos de control más cortos y tramos de control más largos. Cuando el tramo de control es más corto, significa que hay menor cantidad de trabajadores, ¿sí? Por cada uno de los jefes o superiores o supervisores, como ustedes le quieran decir. Cuando el tramo de control es más largo, ¿sí? Hay más cantidad de trabajadores. Si el tramo de control es más corto, yo le posibilito a ese jefe, es decir, tengo menor cantidad de empleados a cargo. Supónganse, nosotros estamos en un área de administración, en el área de contabilidad, vamos a suponer, ¿sí? Tengo 10 empleados a mi cargo. Que yo pueda controlar las tareas de cada uno de sus empleados, si el tramo de control es corto, son 10, ¿sí? Entre 10 y 5, siempre es preferible tener 5, porque es más fácil para mí controlar a 5 trabajadores que las tareas que hacen 10. Bien, el tramo de control más corto, lo que estoy queriendo decir con esto, es mucho más fácil de controlar. Si la empresa quiere mayor control, el tramo de control tiene que ser corto, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos mucha cantidad de empleados dentro de una empresa, tenemos que realmente pensar si nos conviene tener un tramo de control corto. ¿Por qué? Porque mientras más corto sea el tramo de control, es decir, por cada 5 empleados yo tengo un jefe, si yo tengo una planta de personal de 100 empleados, ¿a mí qué me va a convenir más? ¿Sí? Tener
más cantidad de empleados por jefe o menos cantidad? Me va a convenir tener más cantidad de empleados por jefe. Porque si yo tengo un tramo de control muy corto, es decir, cada 5 empleados pongo un supervisor, ¿sí? O un jefe, eso me va a aumentar mis costos fijos. ¿Por qué me va a aumentar los costos fijos? Porque los jefes son niveles tácticos, niveles intermedios dentro de la empresa, con salarios en general más altos que los niveles operativos, y yo estoy poniendo muchos jefes porque lo que quiero es tener mayor control. Entonces, lo que estoy sacrificando es mi estructura de costos. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Lo que tengo que decidir es si quiero, ¿sí?, tener una estructura más cara, porque prefiero tener más cantidad de jefes, aunque les tenga que pagar más salarios, pero tengo a todo el mundo bien controlado, o dejo el control de lado y prefiero, ¿sí?, tener quizás o reducir mis costos fijos para no tener que pagar tantos salarios a estos niveles intermedios. Por eso digo, unidad de mando es algo que se tiene que respetar siempre, pero el tramo de control es algo que puede ir variando de acuerdo al tipo de empresa en la que nosotros estemos, qué cantidad de empleados tenemos, qué tareas realicen, porque también decir que si necesito controlar o no va a depender de, bueno, ¿qué empresa es? ¿Se requiere tener tanto control? Y ya que hablamos de control, ¿sí?, nos vamos a ir a hablar del último principio que tiene que ver con el diseño de la estructura, que es el formalismo. No todas las empresas son formalistas. ¿Qué es una empresa formalista? Es una empresa que lo que hace es preestablecer cómo son todos los procedimientos de toma de decisiones dentro de su organización, a través de distintos manuales, ¿sí?, de procedimientos que a nosotros nos establecen cómo son los pasos a seguir para realizar todas las tareas y tomar todas las decisiones, desde los niveles operativos hasta los niveles superiores, ¿sí? Hay organizaciones que son muy formalistas. Por ejemplo, si nosotros hacemos referencia a una organización militar, está más que claro que esa es una organización altamente formalista, donde cada una de las tareas que se realizan están claramente predeterminadas, todo tiene un proceso, un protocolo que hay que llevar a cabo. Bueno, la organización judicial, el Poder Judicial, también es una organización sumamente formalista. Pero no siempre sirve el formalismo dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque no todas las empresas, va a depender del tipo de empresa que nosotros bien estemos llevando adelante. Hay empresas que necesitan, ¿sí?, vamos a decirlo de esta manera, soltar un poco a los trabajadores, porque lo que necesita es incentivar otras características de esos trabajadores, como por ejemplo la creatividad o la innovación. Entonces, ahí nosotros nos vamos a encontrar con organizaciones más informales. El formalismo y el informalismo tienen que ver con el control también, ¿bien? Y con, por ejemplo, predeterminar, ¿sí?, dónde se realizan las tareas, en qué horario se realizan las tareas, ¿bien? Hoy algunas empresas se están implementando, ¿sí?, están girando, no digo todas, pero por ejemplo, con esto de esta circunstancia que nosotros hemos transitado, se han visto, bien, cambios en muchas empresas. En Estados Unidos, por ejemplo, está, no a lo que es toda su planta de producción, pero sí a muchos de su planta de administración o de sus trabajadores que hacen otro tipo de tareas o funciones dentro de la empresa, les está posibilitando mantener el home office, ¿sí?, tal como se planteó a raíz de la pandemia. Eso es una forma de girar, ¿sí?, mover el formalismo hacia otros lugares. ¿Por qué? Porque flexibiliza el ámbito de trabajo, ¿sí?, permite que los trabajadores de alguna manera
organicen sus tareas y sus tiempos a través de sacarlos de la estructura, ya y la estructura física me refiero, de trabajar dentro de lo que es la infraestructura o el edificio de la empresa. Esa es una forma también de un informalismo. O, por ejemplo, hay otras empresas como Quicksilver, acá en Mar del Plata, creo que sigue estando. Ellos tienen para algunas áreas, no para todas, pero por ejemplo, como ellos diseñan, ¿sí? Diseñan catálogos, bueno, diseñan toda su indumentaria, sus estampados y demás, ¿qué hacen? Con todas las áreas relacionadas con lo que tiene que ver con la creación, que necesitan que esos trabajadores bien se sientan más descontracturados para poder justamente dejar volar su creatividad y puedan diseñar la indumentaria para la nueva colección o lo que fuere. A esos trabajadores, ¿sí?, se les da mayores libertades, como por ejemplo, si no quieren ir a trabajar a la oficina no van a trabajar, si no necesariamente tienen que cumplir un horario de trabajo, lo que se les fija es un trabajo por objetivos. Ese trabajo, o sea, mientras el trabajador cumpla con plazo para un proyecto determinado, bien, su tarea está realizada. Y eso tiene que ver con una necesidad, bien, que está siendo requerida por la empresa, que justamente fomentar determinadas características o cualidades de sus trabajadores. Si ustedes se van, por ejemplo, a una empresa como McDonald's, necesariamente tiene que ser, por lo menos para los niveles operativos, es una empresa formalista. ¿Por qué? Porque para todo lo que son las tareas de los chicos que trabajan en el día a día atendiendo al público, está a través de manuales de procedimiento, está más que claro qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los casos. No hay nada que esté dejado, ¿sí?, o librado a la decisión de ese trabajador. Bien. Eso es, de ahí, de esos principios que yo les acabo de mencionar, se desprende entonces el diseño de la estructura. Insisto con esto, a cada empresa le va a corresponder una estructura distinta, porque va a tener que ver con sus características particulares. Si nosotros tenemos una empresa de distribución, ¿sí?, no vamos a tener no vamos a tener una función de producción, ¿sí?, porque no producimos nada. Lo único que hacemos es, tendremos toda una gran área de lo que es ahora la logística, o le dicen ahora el supply chain, que tiene que ver con el almacenamiento, diseñar la distribución, optimizar bien las formas de distribución, pero la producción, bien, es inexistente para nuestra empresa. Pero después hay también estos principios que les menciono, pueden ir adecuándose a las necesidades y a la realidad de cada una de las organizaciones que el día de mañana ustedes pueden llegar a asesorar. De ese organigrama, ¿sí?, que finalmente va a ser diseñado por la empresa, nosotros vamos a poder determinar los distintos lugares que van a ocupar, que nosotros, ¿cómo lo denominamos? Lo denominamos puestos de trabajo, ¿sí? Un puesto de trabajo, por definición, no es más que la posición que ocupa un miembro dentro de la estructura organizacional que responde, ¿sí?, a determinados principios de la administración y que va a tener un ámbito de poder, una serie de responsabilidades de acuerdo a un procedimiento que esté establecido dentro de la empresa y que asigna una serie de funciones. ¿Y por qué es lo importante entender dentro de una empresa que nosotros tenemos que pensar en el puesto de trabajo independientemente de la persona? Porque cuando nosotros seleccionamos personal, ¿sí?, o tenemos que despedir a un trabajador, nosotros tenemos que pensar en el puesto de trabajo. El puesto de trabajo es lo que no se modifica. Lo que tenemos es que adecuar o elegir a la persona adecuada para un determinado lugar.
no un lugar para una persona. Y muchas veces este es el error que sucede en lo que es la selección de personal, de que se quiere, ¿sí?, elegir digamos, tomamos nuevo personal para la empresa sin pensar qué es lo que esa persona puede hacer para la organización. Y esto no se piensa de esta manera, se piensa al revés. Primero se hace lo que es el análisis del puesto de trabajo, ¿sí?, poder conocer qué tareas va a hacer esa persona, con quiénes se va a relacionar en función de ese organigrama, es decir, quién va a ser su jefe, quiénes van a ser sus compañeros de trabajo, para después poder determinar la serie de características y habilidades, ¿sí?, tanto interpersonales, ¿sí?, como de conocimiento, técnicas que tiene que tener una persona para poder ocupar ese lugar, ¿sí? Y ese es el adecuado procedimiento de selección de personal. Siempre pensar que nosotros tenemos que ocupar una posición. Y si nosotros tenemos ya diseñada una estructura dentro de la empresa, en cuanto un puesto de trabajo se desocupa por la razón que fuere, porque el trabajador se desvinculó de la empresa, tenemos que volver a ocuparlo. ¿Por qué? Porque eso no puede quedar, ¿sí?, vacío, porque va a empezar a hacer ruido, ¿sí? No podemos después asignarle, como nos falta un trabajador que ocupaba un puesto de trabajo, le vamos a asignar esas tareas a otro trabajador porque no queremos tomar otro empleado, ¿bien? Por toda una serie de cuestiones que por supuesto a veces tienen que ver con el contexto. No queremos tomar otro trabajador, entonces le asignamos a otro, ¿sí?, a otro compañero, a otro miembro de la empresa, le decimos, bueno, hacé las tareas vos. No, estas cosas son las que hacen después al mal funcionamiento de la empresa, ¿sí?, a que las cosas no se hagan de una forma adecuada, y hay que respetar, o debería respetarse, lo que nosotros tenemos planificado. Si hay algo que tenga que hacer cada uno, esto debe ser así. Lo que tiene que ver con el proceso de selección de personal, que son lo que ustedes van a ver en el apunte, es lo referido a cómo son las etapas, ¿sí?, de ese proceso de selección de personal. Van a ver que hay una serie de etapas que deben respetarse en un orden determinado, que un poco se los acabo de mencionar yo ahora, para que sea lo más exitoso posible, porque un proceso de selección de personal, ya sea que lo realice la empresa o que eso se tercerice en otra empresa, un fracaso de un proceso así nos puede llevar a haber gastado tiempo y dinero, ¿sí?, sobre todo si estamos tercerizando en una consultora o en una asesora externa ese proceso de selección. Si ese proceso fracasa porque se usa de una forma inadecuada, no tiene sentido. Entonces hay que respetar las etapas que tiene todo proceso de selección, tienen que ser los profesionales adecuados. Si no tenemos dentro de la empresa un área de recursos humanos, lo mejor es que se encargue otra empresa de hacer esa selección de personal, porque si lo hacemos nosotros, a veces no hay recursos, ¿sí? Si estamos en presencia de una empresa muy pequeña, probablemente sí sea un proceso más sencillo, nosotros hacemos el reclutamiento, se presentan los currículum, hago una entrevista y bien, termino contratando al candidato a esa persona que tomó la entrevista le parece que es el más adecuado para ese trabajo. Pero bueno, lo cierto es que a medida que la empresa crezca, estas cosas que son más rudimentarias tienen que ir tratando de profesionalizarse, ¿sí?, y lo más posible para evitar después, para nosotros los abogados, que fracase el proceso de selección del personal probablemente nos convenga porque eso es un futuro juicio laboral. Pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la empresa, ¿sí?, y nosotros vamos a asesorar a la empresa, lo que tenemos que decir es, no, vamos a hacer el proceso como corresponde, porque nos vamos a evitar
si contratamos a la persona correcta, siempre puede haber igual eventualidades, no es matemática. Si contratamos a la persona correcta, nos vamos a evitar futuros costos laborales, que de los empresarios tanto se quejan de eso. Así que eso es una herramienta a tener en cuenta. Así que yo les dejo que eso lo lean, no es nada complejo, las etapas del proceso de selección, simplemente les quería comentar eso. Y por último, lo que tienen, y ya los tengo que ir dejando porque tengo otra clase a la que me tengo que conectar, se me pasó el tiempo, les pido mil disculpas porque en realidad empezó todo demasiado tarde. Lo último que les quería comentar es que lo que van a tener que leer es las teorías de la motivación, ¿sí? Que tiene mucha vinculación con esto de recursos humanos, que es lo otro que nosotros abordamos en este módulo relacionado con la gestión de este recurso. ¿Y qué es la motivación? Todo administrador dentro de una empresa lo que va a querer es que sus trabajadores cada vez tengan más ganas de trabajar, porque si tienen ganas de trabajar van a trabajar mejor, ¿sí? Y van a producir más y van a ser más eficientes, ¿sí? Y más eficaces en realidad, que es lo que nosotros queremos en el trabajo. Esa motivación no es espontánea, ¿sí? No hablamos a veces desde la motivación de que la persona por sí misma se sienta motivada, sino que es algo que se trata de estimular dentro de la empresa, implementando distintos instrumentos o políticas, ¿sí? Dentro de la empresa que hacen que el trabajador, por decirlo en una forma sencilla, tenga ganas, ¿sí? Se sienta satisfecho con su trabajo y tenga ganas de trabajar más y mejor. Que en definitiva es lo que nosotros, la empresa después se beneficia con esa motivación. Por eso tiene que estar pensada dentro de una política de la organización, cómo motivar a su personal. Hay muchas teorías motivacionales. Yo les puse 3 teorías, una que es la teoría de Maslow sobre la pirámide de las necesidades, que quizás alguno lo haya escuchado alguna vez. La teoría de Herzberg sobre la higiene y la motivación, y la teoría de Viktor Brom. Pero hay muchas otras formas de motivar, ¿sí? Está la teoría de MacGregor, yo no me acuerdo si está ahora en el apunte, pero también, la teoría de MacGregor, más que una teoría de la motivación, tiene que ver con un estilo de administración, ¿sí? Porque MacGregor lo que decía es que hay 2 tipos de empleados, ¿sí? El empleado Y y el empleado X. Entonces, para él hay un tipo de empleado que es esencialmente es haragán, que nunca quiere hacer nada, no sabe resolver las cosas, ¿bien? Necesita el control del administrador, del jefe o del superior para hacer su trabajo. Ese tipo de personas necesitan una estructura organizacional y un jefe que que tenga justamente esta personalidad, ¿sí? Que se encargue de controlar, de estar encima de ese trabajador todo el tiempo. Pero hay otro tipo de trabajadores que son autosuficientes, ¿sí? Independientes, que justamente lo que quieren es crecer en el trabajo, entonces preguntan, aprenden y resuelven bien de otra manera. Entonces, para MacGregor, el estilo de administración para ese tipo de trabajadores es más que un jefe, sería un líder, si nosotros lo asociáramos con la teoría de Max Weber acerca de la autoridad, ¿bien? Sería un líder carismático, ¿sí? Una autoridad carismática, podríamos tener ese estilo de supervisores y no tanto una autoridad formal. Pero bueno, está dentro, creo, de las teorías de la motivación, y hay otras más. Yo lo que les digo en todo caso es, léanlas, y el lunes, antes de empezar con, lo que pasa que es muy poco el tiempo, yo les pregunto a ver si tuvieron alguna duda, y les explico algo sobre las teorías de la
motivación. Lo importante es saber que son ejemplos, ¿sí? Fíjense que los autores de la teoría de la motivación son todos psicólogos que se pusieron a pensar qué es lo que estimula a una persona a justamente cada día rendir más en el trabajo. Y que no todas las personas lo estimulan lo mismo. Y las empresas están preocupadas, no todas, pero hay empresas que están preocupadas justamente por hacer que sus trabajadores bien se sientan motivados. Sean a través de las teorías estas que yo les expongo o cualquier otra o alguna estrategia, ¿sí?, directamente pensada específicamente para esa empresa por su administrador. Puede haber montones, ¿sí?, de formas distintas que tienen también que ver con el contexto, que pueden servir para motivar a los trabajadores. Bueno, chicos, nada, lo lamento, pero me tengo que retirar. Bueno, tengo que finalizar la sesión porque tengo que empezar otra clase. De hecho, ya estoy llegando tarde. Así que les pido mil disculpas por la demora y nos vemos el lunes a las 5 menos cuarto de la tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Un Gracias. lindo fin de Adiós. semana. Adiós. Adiós. Gracias. Chao.